Listo. Ahora sí. Mm, ahora sí. Bueno, buenos días. Le saluda Carlos Ochoa. Soy uno de los abogados del estudio Mon Group. Esperemos unos 5 minutos para que se unan los demás participantes e iniciamos con el webinar. Muchas gracias. ¿Corbata? ¿Ah? ¿No tienes corbata? Sí, Pon pausa, bueno, se ve bien, permite. no se ve bien. Pon pausa. Hola Gretel, ¿cómo está? Buenos días. Les habla Carlos Ochoa. Justo estamos esperando unos minutos para iniciar el webinar. Justo un minuto más para que se unan el resto de participantes. Si desea, puede hacer alguna consulta antes de iniciar el webinar. Ninguna, muchas gracias. Gracias, Gretel. Bien, en vista de que ya son 9:05 en punto, vamos a iniciar con el webinar sobre las nuevas disposiciones sobre la designación y funciones del oficial de datos personales en el Perú.
Bien, bueno, nuevamente buenos días con todos. Primero, agradecerles a todos por acompañarnos en este webinar organizado por Mon Group Perú. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que ha generado algunas consultas en los últimos meses, las cuales son las disposiciones sobre la designación y funciones del oficial de datos personales en el Perú. Eh, Vamos a ver aquí. Listo. Quien les habla es, permítanme presentarme, Carlos Ochoa Sánchez. Soy uno de los abogados del estudio Mon Group Perú, aquí en nuestra oficina de Lima. Aquí están los datos de la empresa. Y vamos iniciando primero con el tema que nos acota sobre la designación y las nuevas disposiciones para nombrar el oficial de protección de datos personales. Como punto de partida, recordemos algo importante. En el Perú, la protección de datos personales no solamente es una obligación legal, sino también es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política del Perú. Ello se encuentra expresado en el artículo 2, numeral 4 de la Constitución Política, en el cual se garantiza la libertad de información. Libertad que va conectada con lo expresado en el numeral 6, el cual señala que los servicios informáticos, ya sean computarizados o no, eh, ya sean de origen público o privado, no suministren información que afecte la intimidad personal y familiar. Y esto va justamente aunado al marco normativo aplicable que viene a ser lo expresado en la ley 29733, la Ley de Protección de Datos Personales, el decreto legislativo el 016-2000 24-JUS, que es el nuevo reglamento, y la directiva que ha desarrollado los artículos 37, 38 y 39 del reglamento, la cual fue aprobada en diciembre del año pasado por la resolución directoral, la 100-2025-JUS, slash DGTA-IPD. Y con respecto a que ello significa que el Estado peruano, a través de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, tiene facultades reales de supervisión y sanción. Eh, ¿Y por qué es importante o relevante esa directiva? Porque hasta hace poco, si bien muchas empresas sabían que existía la figura del oficial de datos personales, pero no se tenía claridad de cuándo realmente era obligatorio designarlo o el perfil que debía tener o qué funciones debía cumplir. Si bien antes la norma expresaba de manera muy general que el oficial de protección de datos personales debía tener ciertos conocimientos, no se expresaba específicamente cuáles serían el perfil que debía cubrir esa persona, ni qué tipo de empresas, porque si bien se estableció en un primer momento de que las empresas debían cubrir un rango en ventas, ventas brutas, o sea, no venta neta, venta bruta, una escala de UIT que vamos a abordar en otras diapositivas, no se expresa específicamente cuándo realmente era necesario que debían contar con un oficial de datos personales. Ahora bien, vamos a la siguiente parte en la cual, ¿quiénes están obligados a designar un oficial de datos personales? Y bueno, primero entremos al primer gran tema. ¿Quiénes realmente están obligados? Aquí hay una idea clave y es que quiero que tengan en presente que primero la obligación no depende del tamaño de la empresa, sino del riesgo del tratamiento de datos. Es decir, primero en los sujetos obligados viene a ser el sector público, que la obligación siempre es directa, y en el sector privado la obligación aparece cuando la empresa realiza tratamientos que por su naturaleza, volumen o finalidad pueden afectar derechos fundamentales. Y aquí, justamente cuando hablamos de criterios técnicos sobre grandes volúmenes de datos, cuando hablamos de grandes volúmenes no estamos hablando solamente de números en abstracto, sino también que la autoridad va a evaluar y debemos también tener consciente que se deben evaluar diversos factores en conjunto, es decir, cuántas personas, cuántos titulares de datos personales están involucrados, qué tipo de datos se tratan, para qué se usan y durante cuánto tiempo se van a utilizar. Y justamente vamos a un pequeño ejemplo práctico que yo les permito compartir, que por ejemplo, si una empresa de recursos humanos puede no ser muy grande, pero trata datos, digamos, personales como datos laborales, data médica o incluso información bancaria de sus trabajadores de manera permanente, puede estar obligada justamente a tener un oficial de datos personales. Y en la práctica, este nivel de riesgo suele justificar la designación de este tipo de oficial.
En cambio, las excepciones son muy limitadas. Básicamente, está limitado si es que el tratamiento de datos personales es realizado por personas naturales que tratan estos datos de manera personal o algunas actividades vinculadas a defensa o seguridad nacional. Fuera de esos supuestos, la mayoría de organizaciones y de empresas que operan datos personales deben al menos evaluarlo seriamente. Y debemos tener en cuenta que todas las empresas que tienen una data, digamos, ya sean de sus trabajadores, ya sean de clientes y de proveedores, deben tener inscritos sus bancos de datos personales ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que es el órgano adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el oficial de protección de datos personales va a ser la persona encargada de responder frente al tratamiento de datos personales, justamente para evitar que la información almacenada en sus bancos de datos no sea filtrada o sea diseminada ante terceros que no estén interesados en obtener esa información, inclusive a resguardar información sumamente sensible para que no sea conocimiento de terceras personas. Por eso aquí justamente he elaborado un cuadro señalando primero los criterios principales, que viene a ser el criterio clave, perdónenme, la cantidad de personas afectadas, el tipo de datos tratados, la finalidad y el nivel de riesgo. Es decir, primero, ¿qué se debe evaluar? El número de titulares cuyos datos son tratados. ¿Y en qué casos es relevante o por qué es relevante? A mayor número de personas va a ser un mayor impacto potencial ante un uso indebido. Y en el tipo de datos tratados se debe identificar qué datos sensibles se manejan. Ya vienen a ser datos de salud, datos biométricos, financieros, datos de menores hijos. ¿Por qué? Porque estos datos pueden generar un mayor riesgo a los derechos fundamentales que ya se señaló hace unos minutos. ¿Y para qué se usan los datos y el tratamiento que puede afectar o no derechos o libertades de los titulares? Es decir, que el tratamiento puede, digamos, tener algún tipo de consecuencia frente al titular. Es decir, si se disemina información bancaria de un trabajador y esto afecta a un futuro crédito o tal vez obtener otro trabajo, este criterio es clave para determinar si este dato debe ser o no resguardado por la empresa. También vamos al criterio de contexto, lo cual es la frecuencia y duración del tratamiento, la cual debemos analizar si el tratamiento va a ser continuo, periódico o permanente. Y esto va a influir siempre en los tratamientos constantes donde aumenta la exposición al riesgo. También el alcance territorial, es decir, dónde ustedes van a almacenar los datos personales que tienen de sus trabajadores, clientes o proveedores. Si estos datos van a estar solamente almacenados en el Perú o si se van a también almacenar una copia en el extranjero. ¿Para qué? Para que justamente porque si hay una transferencia de datos personales de personas domiciliadas en el Perú, esta complejidad, el tratamiento de datos, si bien es compartido o almacenado en una fuente extranjera, al ser la fuente peruana se entiende que la obligación del tratamiento y la protección de esos datos corresponde a la empresa peruana. Y también la forma de tratamiento, es decir, si los datos están automatizados, o sea, por un sistema informático la cual almacena y ficha esos datos en carpetas, o si es de manera sistemática o masiva. Y también justamente para hablar si es que su empresa cuenta con procesos automatizados para evitar errores o filtraciones, o si los datos se mantienen de manera manual, quiénes son las personas responsables de este tratamiento de datos y de la forma de resguardar la información. Bien, y aquí vamos a los rangos referenciales de los titulares. Es decir, aquí he elaborado un cuadro en el cual hay, primero, cuatro carpetitas de escenario típico, cantidad de titulares, la evaluación general de riesgo y si es requerido un oficial de datos personales. Si son pocos titulares y si los datos no son sensibles y solamente son para usos puntuales, y es decir, o sea, ¿cómo podemos entender como pocos titulares? Ya que si bien la norma y la directriz señalada no específica, o sea, especificas exactamente el número de titulares, yo considero que debe ser por lo menos, si son menos de 10.000 titulares, y si los datos no son sensibles, entonces el riesgo es bajo, por lo cual para que la empresa no requiere tener sí o sí un oficial de datos personales. En cambio, si los titulares son de a partir de 10.001 hasta casi 49.000,
y los datos tampoco son sensibles, el riesgo viene a ser medio, ya que al ser tantos titulares y tantos datos que pueden filtrarse, el riesgo es medio y siendo la obligación o a menos de requerirse un oficial de datos personales probable. En cambio, aquí va una gran diferencia. Si son pocos titulares, es decir, menos de 10.000, pero que los datos son sensibles que se manejan y que el uso va a ser esencial o permanente en la empresa, entonces el riesgo pasa a ser alto, por lo cual sí van a requerir un oficial de datos personales. En cambio, volviendo al mismo ejemplo, también vuelve a ser, digamos, de 10.001 a 49.000 titulares y al ser datos sensibles inclusive, aunque tengan procesos automáticos para evitar la filtración, el riesgo viene a ser alto y por lo tanto también es requerido un oficial de datos personales. Ahora, vamos a un caso extremo. Justamente aquí en la gráfica, en el cuadro, vemos de que si son más de 50.000 titulares e incluso los datos son sensibles y por la cantidad tienen un sistema automatizado, igual el riesgo viene a ser muy alto. En este caso, la norma especifica de que sí es obligatorio que tenga un oficial de datos personales, inclusive cuando los datos no son sensibles, ya que viene a ser una gran cantidad de titulares o de datos personales que se tenga y un uso masivo, el riesgo siempre viene a ser alto o muy alto y por lo tanto es obligatorio que tenga un oficial de datos personales. Bien, y aquí también puse algunos ejemplos comunes en el mercado peruano con respecto a las empresas, a empresas que se dedican a prestar servicios de payroll, en el cual tienen tratamiento continuo de datos laborales y de salud, si deben tener, obviamente califican como empresas, inclusive cuando no tienen un gran volumen, pero al ser datos sensibles, deben requerir un oficial de datos personales, también para empresas que se dedican a servicios de salud, clínicas, fintech, los servicios financieros, ya que manejan información financiera de sus clientes, la educación privada, porque tienen datos de personas menores de edad, marketing digital, porque ahí vamos a un gran tratamiento de datos personales, y al tema de outsourcing, ya viene a ser el outsourcing contable, ya que es información tributaria y sensible y son por encargo o mandato de terceros. Bien. Y justamente algunos podrían decir, bueno, entonces mi empresa al no manejar o al no estar en ninguna de estas situaciones, no estoy en obligación de tener sí o sí un oficial de datos personales. Sin embargo, también la norma establece un cronograma de cumplimiento, lo cual justamente había adelantado hace unos minutos, en el cual, si bien deben tener también en consideración de que empresas que tengan ventas anuales superiores a 2.300 UITs, la obligación ya inició desde el 30 de noviembre de 2025. Y esta obligación va a ir creciendo por cada año. Es decir, si ahora empezaron con las grandes empresas con ventas anuales superiores a 2.300 UIT, van a seguir con las empresas que tengan hasta ventas superiores a 1.700 UIT, que viene a ser la obligación el 30 de noviembre de 2026. Y sucesivamente las empresas que tengan ventas superiores a 150 UIT es exigible que tengan un oficial de datos personales a partir del 30 de noviembre del 2027. Y finalmente, las microempresas que tengan ventas superiores hasta 150 UITs, la norma establece de que están obligadas a tener un oficial de datos personales hasta el 30 de noviembre de 2028. Si bien yo había señalado que primero es la calidad de los datos, la cantidad de los titulares, pero esto va aunado también a las ventas anuales que tenga la empresa. Es decir, son dos criterios que se manejan, un criterio cuantitativo y un criterio cualitativo. Ahora, bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Justamente vamos a señalar quién, o mejor dicho, el perfil y los requisitos del oficial de datos personales. Y en este caso podemos ver que uno, ¿para quién podemos designar como oficial de datos personales? Bueno, siempre la norma establece que el oficial de datos personales debe ser una persona natural, una persona física, como quien les habla. Y esa persona puede ser ya sea una persona, un trabajador de la empresa o un profesional externo. Y inclusive la norma es suficientemente flexible para indicar de que no es necesariamente que la persona sea peruana, puede ser un extranjero domiciliado en otro país, pero
también señala que esta persona debe estar 100% accesible a cualquier requerimiento de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Es decir, si por el tema de la empresa, digamos, la filial peruana es pequeña, pero la casa matriz ubicada, por decir un país, en Colombia, y está ahí nombrado el oficial de datos personales, esa persona no tendría ningún impedimento para ser oficial de datos personales en el Perú, siempre y cuando esta persona de manera virtual esté disponible a los requerimientos de la autoridad. Adicionalmente a ello se pide una experiencia mínima. Y la experiencia mínima, según la norma, se exige primero una experiencia general y segundo una experiencia específica. Es decir, no basta que alguien sepa algo de datos personales, cualquiera puede informarse, inclusive ese webinar, hay información disponible en Internet, pero lo que la autoridad y lo que la normativa especifica, que se busca un perfil con conocimiento real y práctica previa. O sea, eh, para empezar, se requiere experiencia mínima de 2 años en tema de protección de datos personales, seguridad de información, ciberseguridad, gobierno digital, inteligencia artificial. Como quien les habla, yo tengo experiencia no solamente laboral, sino también académica con respecto a temas de ciberseguridad. Yo bueno, ya hace tiempo antes de que se iniciara con todo este tema, en el año 2020, presenté un trabajo ante la Universidad de Colombia, la cual advertíamos los riesgos de la ciberseguridad y los delitos digitales que se iban a masificar. El uso de la inteligencia artificial generativa, la cual, bueno, en aquel tiempo era, digamos, era algo de que podría decirse que podría pasar algún día, pero no se pensó de que la inteligencia artificial iba a avanzar a tal nivel de que iba a copiar inclusive muy bien las características de una persona. Por ejemplo, la nueva modalidad que es el deepfake, la cual la inteligencia artificial puede copiar. A ver, aquí hay un mensaje. Disculpen. Aquí aplica experiencia asociada a horas trabajadas y académicas asociadas. Hay una pregunta de Diego Nali. Aplica experiencia asociada a horas trabajadas y académicas asociadas a contra certificado validado en ingeniería en ciberseguridad asociada. Muy bien. Muchas gracias, Diego, por tu consulta. Sí, eh, primero, la experiencia aplica primero en tu experiencia laboral. 2 años que tú tengas eh, algún puesto o alguna labor en la cual tú hayas desempeñado temas de protección de datos personales, seguridad de información, ciberseguridad o gobierno digital. Si tienes esos 2 años mínimo de experiencia, entonces sí podrías calificar como un oficial de datos personales. Y adicionalmente a ello, se pide, y aquí como ven en la diapositiva, se pide una experiencia específica que viene a ser mínimo 1 año en protección de datos personales. Y adicionalmente a ello, justamente vamos a la siguiente lámina. Gracias, Diego, por la consulta. Ahí va. La formación. Es decir, también se pide que el oficial de datos personales tenga formación académica justamente en, primero, posgrado, especialización universitaria, diplomados o certificaciones en, primero, protección de datos personales, vamos a la seguridad de la información, ciberseguridad, y también esos certificados deben tener un requisito mínimo de horas lectivas. Es decir, para los certificados de especialización se requiere mínimo 90 horas lectivas. Y para un diplomado especializado se requiere mínimo como 120 horas lectivas. Actualmente en el mercado peruano solo las universidades y institutos especializados brindan este número de horas lectivas, porque también la normativa especifica de que esta certificación debe ser dada por entidades o entidades educativas con trayectoria, entidades serias, es decir, universidades, algunos pocos institutos. Si bien la norma no te señala qué tipo de universidad, qué tipo de instituto, pero sí deben tener eh, experiencia académica acreditada, ¿no? Como vienen a ser las grandes universidades aquí en Lima o institutos especializados. Bien, gracias Diego por la consulta. Sí,
como has podido ver en la lámina, se pide, además de las horas trabajadas de tu experiencia profesional, se requiere que tengas una certificación, ya sea por una universidad o un instituto especializado en temas de ciberseguridad, protección de datos personales, gobierno digital y el uso de la inteligencia artificial. Bien, ojo, vienen a ser 90 horas para especializaciones y 120 horas para diplomados. ¿Por qué? Porque la norma busca siempre a profesionalizar el rol y evitar que se designe de manera improvisada a un oficial de datos personales. ¿Por qué? Porque esta persona va a tener un cargo con independencia funcional. Y un punto crítico de esta persona es que es la independencia del cargo. ¿Por qué? Porque viene a ser, uno, que el oficial de datos personales no puede ser alguien que recibe instrucciones sobre qué puede decir, qué no puede decir, qué recomendación dar o qué recomendación no dar. Y tampoco puede ser sancionado por advertir algún tipo de riesgo o incumplimiento legal. ¿Por qué? Porque si bien el oficial de datos personales es el encargado, no es responsable de alguna problemática o algún riesgo de filtración de datos personales, sino es la persona encargada de detectar los problemas antes de que se genere un daño. Bien, por eso que hablamos de una independencia funcional en la cual el oficial de datos personales va a dar primero, va a reportar a la alta dirección, a la gerencia general, y también, como acabo de recalcar, no asume responsabilidad operativa del tratamiento, ya que es una persona que da una recomendación y la gerencia general, la alta gerencia o el directorio, al saber de ello, lleva a cabo las acciones necesarias para evitar el filtramiento de datos personales. Bien, ahora, vamos a la siguiente, ¿cuál es el rol, o mejor dicho, lo que realmente va a ser un oficial de datos personales en el día a día? Y primero vas a tener en cuenta que el rol principal es un rol preventivo, o sea, su función principal siempre va a ser de prevención, por lo cual va a asesorar, va a supervisar, va a identificar riesgos y ayuda a la organización que tome mejores decisiones. Por lo cual, aquí tenemos otra pregunta, vamos a ver, disculpen. Antes de avanzar, mi última pregunta de la lámina anterior. ¿Se puede homologar requerimientos un diplomado en ciberseguridad y ciberdefensa con un diplomado de datos personales? Te lo comento ya que resido en Chile y ejecuto funciones de oficial de datos personales en el Perú. Gracias, Diego, por la pregunta. Sí, se puede homologar siempre y cuando cumplas con justamente con lo que habíamos hablado en la lámina anterior. 60 horas lectivas mínimas para una especialización y 120 horas para un diploma. Si tus certificados en Chile cumplen con ello, entonces sí, no hay ningún problema con que se acredite que tú tienes los conocimientos para brindar servicios como oficial de datos personales. Y como acabo de decir, no hay ningún problema con que estés en el extranjero, siempre y cuando estés a disposición de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales cuando se requiera. ¿No? No hay ningún problema si es que la persona no está físicamente, puede ser virtual, ya que la norma entiende de que hoy por hoy muchos de los trabajos se presentan a través de la virtualidad. A ver, aquí hay una pregunta. Ya. Una empresa que realiza outsourcing pero que maneja solo 1.000 personas debe designar su oficial de datos personales. Gracias, José de Castillo. Buenos días. Bien, solamente 1.000 titulares y presta servicio de outsourcing contable. Mira, justamente teniendo en cuenta, uno, que el servicio de outsourcing contable requiere el tratamiento de datos sensibles de sus clientes y evitar que la filtración de datos de la persona debe ser realmente fatal para el cliente, que se filtre información tributaria, financiera o contable. Entonces sí se requiere que tengan un oficial de datos personales. Pero obviamente la normativa también establece que no es obligatorio, pero obviamente sí se requiere. ¿Por qué? Porque si en caso hubiese algún tipo de filtración, el problema está en la filtración de datos personales. Y hoy por hoy, al menos aquí en la región, esta es una problemática que se ha vuelto muy real. O sea, hoy por hoy, una persona está expuesta a que se expongan o alguien maliciosamente
accede a su información personal, a cuánto dinero gana, cuánto dinero tiene, sus deudas, información familiar. Entonces, el oficial de protección de datos personales va a evitar o va a tratar de que de este daño o esta filtración venga de su empresa. Porque el problema real para las empresas que prestan servicios de outsourcing, que prestan servicios contables, que prestan servicios de nómina, va a ser de que los datos que ellos manejan sean filtrados o que sufran un ciberataque por parte de un hacker, un tercero, o por un tipo de, incluso un ataque tipo ODS, que se filtre información de su empresa. Ese va a ser el riesgo principal. Y si la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales advierte que el ataque hacia el sistema o la base de datos que ustedes tienen en sus computadoras, ya sea en la nube, ya sea en un sistema informático, la responsabilidad va a recaer sobre ustedes. ¿Por qué? Porque si en caso, Dios no lo quiera, en una empresa A, por decir un nombre de empresa X, se filtran sus datos personales por un ciberataque. Entonces es el oficial de datos personales, primero, anteponer los remedios. Segundo, comunicar a todos sus clientes de que ha habido un ciberataque en consecuencia de ese ciberataque se ha filtrado información sensible que puede ser utilizada maliciosamente por terceros. Y finalmente, el tratamiento de la protección de esos datos personales para que no vuelvan a ser vulnerados. Por eso sí, o sea, si bien la norma especifica, perdóneme, especifica de que no es obligatorio, sí o sí, porque el volumen no es tal de que tengan la obligación. Sin embargo, por el tipo de datos personales que manejan, sí se requiere que tengan un oficial de datos personales. Bien, por eso que hablamos de que la función del oficial de datos personales es preventiva, que va a participar en evaluaciones de impacto de riesgo, va a coordinar las capacitaciones internas, porque es una persona que inclusive para que la empresa, o sea, lo ideal que sea alguien de la empresa, que tenga esos conocimientos, tenga la experiencia para que pueda brindar una capacitación real hacia todos los trabajadores en sistemas de seguridad y de sistemas de seguridad de la información. ¿Para qué? Para que también pueda revisar las políticas, los contratos, los procedimientos y también supervisar y la atención de los derechos ARCO, ¿no? Justamente porque si una persona, un cliente o un tercero sabe que su empresa maneja sus datos personales y requiere que esa información sea brindada o que solicite información de cómo su información está siendo resguardada, va a ser el oficial de datos personales quien va a atender ese requerimiento. Y finalmente, por eso voy a la importancia de que esa persona debe estar 100% disponible, va a canalizar la relación en cualquier tipo de requerimiento que tenga la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Lo que no hace el oficial de datos personales es, como ven en la lámina, no se decide para qué o cómo va a ser el tratamiento de los datos. No ejecuta el tratamiento de datos porque esa es una decisión de la gerencia general o la alta gerencia o el directorio. Y tampoco no reemplaza a la gerencia general ni al responsable del banco de datos, ya sea que este banco de datos sea banco de datos de clientes, banco de datos de trabajadores o banco de datos de proveedores, ¿no? Inclusive banco de datos para fines publicitarios o para otros temas justamente de comercialización de productos o servicios. Bien, por eso que esta persona siempre va a ayudar a la empresa a tener o a evitar una fuga de datos y para advertir si es que puede haber otro tipo de filtración o cómo proteger la información de que sea vulnerada. Ahora vamos a los riesgos legales y las sanciones por incumplimiento. Bien, veamos ahora qué ocurre cuando las obligaciones que hemos señalado no se cumplen. Primero, los riesgos más comunes y el primer error es no designar a un oficial de datos personales cuando corresponda, porque primero, a veces algunas empresas dicen, bueno, como no tengo tantos titulares, sin embargo, no advierten que la información que ellos tratan es sumamente sensible y que su filtración puede dar un daño mayor a los titulares. Y el segundo error es designar a un oficial que no cumpla con el perfil exigido, es decir, solamente una asignación
por papel, que no tenga los recursos, no tenga la independencia funcional requerida, no tenga la experiencia, los conocimientos para el tratamiento y la protección de datos personales. Y por ello, ¿por qué? Porque no se puede afectar la independencia de esta persona, la cual no se le puede asignar una función operativa, una función subordinada, sino esta persona debe tener un rango gerencial tal de que evite de que sus recomendaciones decaigan o caigan en saco roto, ya que se entiende que este profesional es una persona preparada y con el conocimiento suficiente para evitar de que cualquier tipo de riesgo operativo o infiltración de datos personales se materialice, ¿no? Y finalmente, debemos hablar de que hay que comunicar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, eso se puede hacer por un comunicado formal, e incluyendo, en el caso de las empresas, un acta de Junta General de Socios en la cual se designa a la persona y se establezca sus funciones y el alcance de su cargo. Y adicionalmente a ello también, si es una persona externa, se tiene que adjuntar el contrato de prestación de servicios, lo cual puede, como había dicho hace unos minutos, puede ser por un profesional externo, ¿no? Inclusive una empresa puede brindar el servicio de oficial de datos personales a otra empresa, designando a una persona, pero la responsabilidad va a recaer sobre la persona natural que va a ser designada como oficial de datos personales. Bien, por eso que no debemos entender como el oficial de datos personales como una figura decorativa, ¿no? Que no debe tener recursos ni que se ponga bien por el papel, sino que debe ser una persona con el conocimiento y con la independencia suficiente para llevar a cabo todas las medidas correctivas, ¿no? Y para evitar cualquier daño reputacional importante. Y por eso debemos precisar que si bien la norma no especifica un monto automático ni un valor en UIT por no designar un oficial de datos personales, lo hace evaluando caso por caso, primero considerando el riesgo que puede tener el no tratamiento de estos datos y el impacto real, ¿no? Por eso que debemos tener en cuenta que hay que designar justamente a la persona idónea para reducir el riesgo, porque si se designa a cualquier tipo de persona, lamentablemente el riesgo de filtración o el riesgo de que los datos personales que ustedes tengan en su banco de datos sean vulnerados, este riesgo se incrementa exponencialmente. Bien, por eso que aquí vemos en la siguiente lámina que hay consecuencias legales, hay consecuencias... Ah, perdónenme, justamente aquí hay dos consultas. Sí, aquí pone, a ver, voy a atender esas dos preguntas. Perdón. A ver, en una cámara de comercio con 300 asociados, esta es la pregunta de Gretel. Gracias, Gretel, por tu consulta. Buenos días. A ver, voy a leerlo. En una cámara de comercio con 300 asociados en el que se solicita para únicamente en dos casos el informe de terceros. Uno, al suscribirse. Y dos, se evalúa cada 2 años para efectos de conocer en qué categoría es asignado. En adelante solo manejamos los datos de la RUC. Es necesario tener un oficial de datos personales. A ver, bien. A ver, vamos atendiendo las consultas. Sí. Una cámara de comercio con 300 asociados en el que se solicita para únicamente, en dos casos, el informe de terceros. Bien. A ver, vamos a la lámina. Si desean, les podemos compartir después la lámina para que puedan ver justamente lo que se ha trabajado con respecto a... Aquí está. A ver, si solo manejan el RUC, que se entiende que el RUC puede ser información pública, accesible a cualquiera, ya que no es información sensible, uno puede digitar el RUC en la página de SUNAT y puede ver información de la empresa, y teniendo en cuenta que los pocos, o sea, son pocos titulares, ¿no? Y son, como señala Gretel en su consulta, son para usos puntuales, entonces el nivel de riesgo es realmente bajo, ¿no? ¿Un oficial de datos personales es requerido? No necesariamente. ¿Por qué? Porque, como bien señala, son poquísimos, o sea, son 300 personas que manejan los datos. Segundo, se evalúa cada 2 años, o solamente para temas puntuales, ¿no? Y solo manejan datos de RUC, no manejan otra información
ya sea tributaria, bancaria o datos sensibles de los asociados. No necesariamente, sin embargo, conforme vaya avanzando y vamos a esta lámina, perdóname, al cronograma de cumplimiento, tengan en cuenta de que si es que su entidad, su organización, empresa supera estos umbrales, la obligación legal inicia a partir de esa fecha. Si su empresa, digamos, pequeñita, tiene ventas anuales hasta 150 UITs, o no pasa de las 150 UITs anuales, entonces a partir del 30 de noviembre de 2028 es exigible que ustedes tengan un oficial de datos personales y que tengan la información inscrita y registrada ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. A ver, vamos por orden. La siguiente pregunta. Ya, maneja una data de correos y teléfonos de clientes, está obligada a tener. Esta es de Norma. Gracias, Norma. Buenos días por la consulta. Voy a leer todas las consultas, no se preocupe. Ya, una empresa comercializadora que maneja una data de correos y teléfonos de clientes está obligada a tener un oficial de datos personales. Eh, como, como decía, esto va a depender del número de titulares. Porque uno, los correos electrónicos se entienden como datos sensibles, al igual que los teléfonos, salvo que los correos sean, aunque en realidad en todos los casos siempre los correos se consideran como datos sensibles, ya que son datos que tienen acceso a ti. Tú con un correo electrónico puedes ponerte en comunicación con esa persona y no solamente, hay sistemas que también ayudan maliciosamente, vale la pena recalcar en este aspecto, maliciosamente a saber información sensible de una persona. Muchos hackers solamente necesitan un correo electrónico o un número de teléfono para saber información sensible de una persona. Así es que eso hay que manejarlo con pinzas. Bien, Norma. ¿Por qué? Porque si tienen un gran número de titulares, es decir, pasan digamos, 1000 personas tranquilamente. Entonces sí deben evaluar tener un oficial de datos personales. Deben evaluarlo, no es obligatorio, pero deben tener en cuenta que el riesgo es bastante alto. Bien, a ver, acá vamos a la pregunta de Diego Naili. ¿Y si la empresa A es parte de una filial que comparten procesos? ¿Ok? Por ejemplo, si yo trabajo en Chile, en la empresa Limón C, pero mi gerencia me asigna también como oficial de datos personales transversal, tanto para Limón CL y Limón ODP, ¿puede usarse esa figura y debería tener un contrato para ambas empresas o solo instrucción directa? Bien, Diego, muchas gracias por la consulta. Mira, lo ideal es que la norma no te dice, y vamos a ser muy claro y muy transparente. La norma no te dice que una sola persona tiene, o sea, si yo soy oficial de datos personales de Mon Group Perú, no puedo ser oficial de datos personales en otra empresa. La norma no me ata a una sola empresa. Yo puedo ser oficial de datos personales en dos o tres más empresas. Sin embargo, y aquí vamos a lo importante, que yo debo darle la misma dedicación a Mon Group Perú que a una empresa A, una empresa X o una empresa Z. La misma dedicación que yo le doy a Mon Group Perú como oficial de datos personales, le tengo que dar la misma dedicación a las otras empresas que yo presto mi servicio como oficial de datos personales. Y se entiende que esta relación es independiente de cualquier otra. Es decir, yo tengo un contrato con Mon Group Perú como oficial de datos personales. Ok, entonces para brindarle mis servicios como oficial de datos personales a la empresa X, yo necesito un contrato aparte, independientemente si está relacionada o no, transversal, salvo que sea un grupo económico. Salvo que sea un grupo económico. Y bueno, ahora voy a decir por qué cambia la regla un poco en el grupo económico. Pero si es otra empresa que está, digamos, de alguna manera relacionada, ¿no? De alguna manera transversal, no es parte de un grupo económico, pero está relacionada, yo necesito aparte otro contrato con esa empresa, con la empresa X, para brindar mis servicios como oficial de datos personales. Y se entiende que los datos personales que manejo son independientes de Mon Group Perú. Y debo darle la misma dedicación, el mismo tratamiento, el mismo cuidado para evitar cualquier tipo de filtración.
Lo recomendable, lo recomendable es que si solo te dedicas exclusivamente a ser oficial de datos personales, podrías brindar tus servicios a otra empresa. Pero si tienes otras tareas dentro de la empresa, aparte de ser oficial de datos personales, tienes otro tipo de exigencias, otro tipo de carga laboral, eh, no es recomendable y no es serio, porque no tendrías el tiempo ni los recursos. No hablamos de recursos monetarios, sino también hablamos de recursos funcionales, recursos de tiempo, los cuales no podrías dedicarte al 100% para proteger los datos o el banco de datos que tiene la empresa X, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si es parte de un grupo económico? Y ahí cambia totalmente la figura, pero el problema está de que si tú como oficial de datos personales vas a decir a la Autoridad Nacional, no, yo voy a ser oficial de datos personales de estas tres empresas porque forman parte de un mismo grupo económico. Entonces ahí la autoridad te va a decir, bueno, señor, entonces si usted va a ser oficial de datos personales para una o dos más empresas, entonces, usted va a requerir un equipo, va a requerir muchos recursos para justamente brindar protección a ese grupo económico de empresas, lo cual yo no recomendaría, la verdad. No, no sería serio más bien de mi parte decir, bueno, voy a ser oficial de datos personales del grupo económico ABWZ, ¿no? Que es conformado por cinco empresas diferentes. Ok, ¿y quién va a ser el oficial de datos personales? Bueno, yo solito, Carlos Ochoa. Recursos, bueno, voy a hacerlo como parte complementaria de mis tareas como abogado del estudio. No es serio y obviamente la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales me va a decir y me va a observar que no voy a poder dedicarme, salvo que yo le demuestre que tengo los recursos no solamente, vuelvo a recalcar, financieros, sino también de tiempo, un plan de trabajo bien estructurado, un equipo de trabajo que me apoye como oficial de datos personales. Pero si no tengo nada de eso, lamentablemente la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales me dice, señor, usted no cumple con los requisitos. Va a tener que nombrar a otra persona que sea oficial de datos personales de estas otras dos o tres empresas que conforman el grupo, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Gracias, Diego, por la consulta. Ahora vamos siguiendo con las preguntas. Ok, la consulta, ahí está Greta. La consulta es sobre el informe de tercero de SUNAT en el que hay valores de evento anual. ¿Eso se considera dato sensible? Gracias. Gracias, Gretel, por la consulta. Bien. En el informe de tercero de SUNAT en el que hay valores de evento anual. Sí, ahí sí está un pequeño problema porque sí se considera dato sensible. Debemos considerar dato sensible aquella información que no es accesible al público. Perdóname, justo estoy cerrando acá el chat para avanzar. Gracias. Hablamos de información que no es accesible al público. Porque si bien yo como persona natural quiero saber si una empresa existe, voy a consulta SUNAT, digito el RUC que me dieron para emitir la factura, veo, ah, ya, efectivamente, la empresa existe, tiene gerente general tal persona, no hay ningún problema. Pero cuando hablamos de datos extra que vienen a ser valores de ventas anuales, estados financieros, eh, ventas brutas, gastos, información financiera relevante, sí podríamos considerar que son datos sensibles. Ahora bien, tienen que evaluar internamente qué tanto utilizan esa información. La utilizan de manera continua, solo la utilizan de manera puntual, una o dos veces al año máximo, o una vez cada 2 años. Tienen que evaluar esos temitas de manera interna, porque el oficial de datos personales es una figura muy importante de ayuda para su empresa, pero teniendo en cuenta, uno, que si su empresa, por ejemplo, voy a hablar de un ejemplo así a grandes rasgos, una empresa que presta servicios de compliance, que maneja listas de personas PEP y personas relacionadas a los PEP. Y yo te doy a ti acceso a las páginas y a verificar, a que veas, por ejemplo, voy a ver si Carlos Ochoa es PEP. Ya pongo Carlos Ochoa, solo su nombre y su DNI que aparece en la ficha root de la empresa. Ya, va, pum, mato. Me sale, no, no es PEP y no sale mucha información. Ok. Entonces,
pero ya de por sí estoy teniendo acceso a los datos sensibles de Carlos Ochoa, porque estoy viendo su historial familiar, si su familia, si sus hermanas, hermanos, primos, tíos, padre, madre han trabajado con el Estado o tienen un vínculo con el Estado peruano, ya sea como candidatos a partidos políticos, expresidentes, ministros, altos funcionarios, trabajadores, jefes. Entonces sí se entiende que yo tengo, o sea, que yo tengo acceso a los datos sensibles de Carlos Ochoa. Entonces, por esa misma razón, la empresa que presta ese servicio debe tener un oficial de datos personales, porque tengo acceso a datos sensibles y el tratamiento es periódico, porque yo brindo mis servicios a varias empresas para justamente determinar si el cliente o dentro de la estructura organizacional de la empresa de mi cliente tiene un PEP o tiene una persona de alto riesgo. Entonces, el tratamiento es periódico. Ahí el riesgo es muy alto. Entonces, sí o sí necesitan un oficial de datos personales. ¿Qué pasa si mi empresa, bueno, apenas si da una revisión de, no sé, al año para ver si mi empresa Z existe y solamente para ver si ha tenido ventas o no? Tengo datos sensibles, pero lo utilizo una vez al año. Entonces, ahí sí no se entiende de que hay un tratamiento periódico, hay un tratamiento muy puntual para ciertas cosas. Entonces, el riesgo de alto, muy alto va bajando, baja medio, puede bajar un poquito más abajo, porque es tratamiento puntual. ¿Quién maneja esos datos? En mi empresa, tal vez dos personas, bajísimo. Entonces, ahí entendería que no es necesario ahora tener un oficial de datos personales, ahora, ¿no? Ahora porque la norma no me exige porque mi nivel de ventas no es tan alto que me exija tener sí o sí un oficial de datos personales. Porque debemos tener en cuenta que esta normativa es progresiva. Todas las empresas al final van a requerir un oficial de datos personales. Pero no todas las empresas van a estar obligadas. Van a necesitar, van a requerir sí o sí los servicios de un oficial de datos personales. Pero no a todas se les va a dar la exigencia como tal, ¿no? O sea, yo no le puedo exigir a una pequeña SAC con dos socios y con ventas anuales de apenas, no sé, 50 UITs al año. No le voy a exigir lo que le voy a exigir a una entidad financiera que maneja un banco de datos de 1000 titulares y el tratamiento es constante. O sea, la información, las consultas son constantes. No es proporcional. Entonces, la norma entiende de que esta exigencia debe ser proporcional. Proporcional, obviamente, uno, a tus ventas, tus ingresos. Dos, al número de titulares que tú tienes, al número de personas o de, de clientes que tú tienes. Y tres, al contenido de esos datos que tú tienes en tu banco, en tu almacenamiento, en tus discos duros, a la información que tú manejas. Si tú manejas información sensible de tus clientes, como los estados financieros, compras, ventas, egresos, cuentas bancarias, entonces sí son datos sensibles. ¿Pero qué? Solamente tengo apenas 1000. Y aquí el abogado Carlos Ochoa me ha dicho, bueno, pues si no son más de 10.000, entonces no, va con riesgo bajo. No, ¿por qué? Porque claro, son bajísimos, son apenas 1000, pero tus datos al ser sensibles, entonces el riesgo ya no es bajo, ya vas a ser riesgo medio y si son muy sensibles, o sea, muy sensibles, ¿qué entienden? Datos de personas menores, datos de salud, datos financieros, entonces ya pasa a ser alto. Entonces vas a requerir un oficial de datos personales. La normativa no te la exige ahorita, sí o sí. Te la va a exigir obviamente cuando alcances el umbral. Pero mi recomendación, justamente, bueno, vamos acotando un poquito aquí, porque aquí hablo del riesgo reputacional, justamente de las medidas correctivas, inclusive que posee la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, la cual inclusive puede exigir, y sí, sí puede exigir, a través del Ministerio de Justicia, la designación forzosa de un oficial de datos personales y la adecuación de sus políticas y procedimientos.
además de implementar acciones de cumplimiento, es decir, tener manuales, políticas, cláusulas contractuales con respecto a la protección de datos personales. Y finalmente, como voy con las recomendaciones. O sea, siempre van a tener que ustedes, y es recomendación personal, es verificar si su empresa está obligada a tener un oficial de datos personales, considerando primero el tipo de datos. ¿Qué datos estoy manejando? Independientemente del número, yo lo que me tengo que preocupar es el tipo de datos. Para diseminar, ¿es dato sensible? Si la respuesta es sí, entonces ya tengo que considerar a tener un oficial de datos personales, sí o sí. No ahorita, pero en un futuro, ¿no? Después tienen que identificar dentro de sus mecanismos si hay una brecha de cumplimiento, si hay algún tipo, si la información de sus titulares está resguardada, si tienen mecanismos de protección, si hay información que se guarda segura, si solamente es manejada por una o dos personas con cargos de mucha confianza dentro de la empresa, ¿no? Y si es que ustedes tienen la obligación de tener un oficial de datos personales o de manera proactiva y voluntaria quieren designar un oficial de datos personales, tienen que buscar a una persona que cumpla con el perfil. Solamente conocimiento, sino también experiencia. ¿Por qué? Porque, y aquí va la última recomendación, porque el oficial de datos personales va a ser un aliado estratégico para su empresa, la cual los va a ayudar para la gestión de riesgos. ¿Y por qué la norma es tan taxativa con esos temas de riesgos? Porque hoy por hoy muchas cosas, mucho de lo que de la inteligencia artificial va a ir creciendo. Van a haber inclusive activos digitales, los cuales no tenían valor como antes y ahora van a tener nuevos valores, van a incluso tener una nueva implicancia. Sin ir muy lejos, hace unos menos de, bueno, casi 20 años, sí, 20 años, tal vez el Bitcoin valía muy poco, ¿no? Ahora vale $88.000 y eso que ha bajado porque antes valía casi 140.000. Y así van a haber muchos activos digitales que van a tener relevancia. ¿Y por qué? Porque ahora las tecnologías de la información van a requerir que sí o sí ustedes resguarden la información de los titulares de las personas, datos biométricos, datos sensibles de estas personas, porque los delitos y la afectación a la ciberseguridad lamentablemente van a ir creciendo. Bien, ahora les agradezco a todos por su tiempo, por sus amables comentarios. Solamente les quiero agradecer, les muestro algunas laminitas sobre los servicios que brindamos como estudio de Mon Group Perú en nuestras oficinas. Más bien, les agradezco mucho por su ayuda, mucho por sus comentarios. Más bien quisiera saber si tienen alguna consulta, alguna pregunta adicional que quisieran formular. A ver, vamos a revisar aquí. Preguntas y respuestas. Aquí está. Hola, ¿es obligatorio que las empresas cuenten con un oficial de datos personales? Eh, gracias por la consulta. Bien, obligatorio. Sí, muchas gracias, Greta. Bien, como acabo de detallar a lo largo de esta pequeña exposición, obligatorio depende del tipo de datos y el número de datos que van a tener. Gracias, Diego. Muchas gracias. De verdad, cualquier duda, consulta, con todo gusto les puedo atender. Inclusive podemos tener una pequeña reunión ya más personalizada, sin costo alguno. Nuevamente por una consulta no les voy a cobrar, pero sí voy a agradecer sus consultas. Así es que en las diapositivas ahí incluso pueden solicitar a la interna para compartirlas y van a estar los datos de contacto por si tienen alguna consulta adicional o si quieren tener una reunión para justamente ampliar un poquito este tema. Yo lo he abarcado de manera un poco general, ¿no? Justamente para todo público, pero obviamente estoy dispuesto a brindar el apoyo correspondiente. Bien, siendo las 10 de la mañana, les agradezco a todos que tengan un buen día. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias, Norma. Hasta pronto.